vamos a conversar con el doctor Carlos Damín, es jefe de toxicología del Hospital Fernández, además un hombre con amplio conocimiento, lo tendrían que haber visto antes de que arrancara el programa, los chicos lo escuchaban atentamente. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. María, ¿cómo estás? ¿Cómo están los internados? Y están en estado crítico aún, pero con una discreta mejoría. La gente de la terapia intensiva del Hospital Fernández, además de la gente de mi servicio, realmente han hecho un trabajo excepcional y yo creo que con un poco de paciencia es posible que estén mejorando. ¿Qué efecto tiene sobre los órganos cuando produce, digamos, el tipo de situación? Uno escuchaba a los chicos decir convulsionaban. ¿Qué quiere decir cuando alguien convulsiona? ¿Y qué pasa con los órganos con este tipo de consumo de estas drogas? Bueno, las sustancias sintéticas, como se denominan a todo este grupo de drogas dentro de las que aparecen el MDMA, conocido como éxtasis, el PMMA, que es una variación del éxtasis. ¿Ese es el Superman? Este es el definido como Superman. Y algunas otras que forman parte, como el GHB, que es lo que se conoce como éxtasis líquido, son sustancias que afectan todo el organismo. Lo que pasa es que se las utiliza y son las más denominadas como sustancias recreativas, porque son sustancias que generan, si bien todas las sustancias pueden generar dependencia, estas se las utiliza muy puntualmente para fiestas en particular. Nadie consume 5 comprimidos de éxtasis por día. No es como la cocaína, sí, que no genera como un consumo cotidiano. Exactamente. Estas sustancias se utilizan para fiestas ocasionalmente, nadie las consume todos los días y por eso se las utiliza. Yo lo escuchaba a los chicos, ¿no? Y la verdad que escuchándolos uno obtiene una información valiosa y que sería bueno que los adultos escuchemos un poco más, ¿no? Los chicos decían, van a divertirse. Bueno, muchos creen que las sustancias que agregan a esta fiesta son parte de la diversión. Parecería que no hay diversión si no hay sustancias. La verdad que eso lo tenemos un poco negado, pero esto es así. Pero esto pasa en cualquier boliche, es decir, no solo en las fiestas electrónicas donde por ahí se agrega una sustancia sintética. No hay boliche donde no se consuma alcohol o algún otro tipo de sustancias como las mal llamadas bebidas energizantes o le agregan psicofármacos, ni hablar marihuana y o cocaína o en las electrónicas esto, pero un porcentaje enorme cuando se sale consume algún tipo de sustancia. Pero la peligrosidad de una droga sintética, porque yo la verdad que uno ha escuchado en estos días también si esa droga era una droga que no se había probado o si la misma droga que es de consumo habitual en determinados chicos provoca una reacción. ¿Qué tipo de reacción además puede tener? No sabemos exactamente cuál fue la sustancia, eso seguramente nos va a ilustrar un poco más la gente del juzgado. Lo que sí entendemos que debe haber habido ha sido MDMA, que es el conocido como éxtasis, y mezclado probablemente con PMMA, que es ese otro Superman, pero que no todas las pastillas con la S de Superman contienen este PMMA. Además nos parece que ha habido otro agregado de otras sustancias dando vuelta en el lugar, como el éxtasis líquido, que es una sustancia que se utiliza mucho, que es el GHB, que se utiliza mucho en este tipo de fiestas también. Uno de los padres habla de una jarra dando vueltas, uno de los padres, los chicos que falleció. Suponemos que ha sido alguno de estas que son líquidos. El GHB, por ejemplo, es líquido y hablaban de una sustancia colorada que probablemente haya contenido el GHB. ¿Y son fáciles de producir? ¿Son drogas que se producen? No son tan difíciles de producir, son sintéticas, por lo tanto se reproducen en un laboratorio, en un lugar, es decir, alguien que tiene la receta lo hace. El tema es que nos parece que hay algunas diferencias, por ejemplo, entre lo que es el PMA y el éxtasis. El éxtasis y el Superman. Claro, que es lo que tiene es un retraso en la aparición del efecto. Entonces muchas veces si lo compraron como éxtasis y les vendieron el PMMA, pasó media hora y no obtuvieron el éxito, el efecto deseado, ingirieron otro comprimido y esto los llevó a que a lo largo de 2 horas entonces tenían una dosis muy alta para lo que en realidad el efecto que iban a que esperaban. Pero me parece importante y perdón, una cosa médica nomás y después pasamos, pero digo, todos refieren convulsión y altísima temperatura en el cuerpo. ¿Qué pasa con los órganos? Lo que pasa es que forma parte, es decir, el éxtasis o este tipo de sustancias sintéticas afectan todo el organismo. En primer lugar, el cerebro. Lo afectan y claramente el aumento de la temperatura se produce por una afección directa en el cerebro, en el centro regulador. Y a partir de ahí produce una alteración muscular porque tiene que ver con la forma de acción
en el cerebro que tiene la sustancia, y después produce alteraciones cardíacas, que muchos de ellos, por eso la causa de muerte ha sido el edema pulmonar como consecuencia de una insuficiencia cardíaca seguida de lo que es una descompensación cardíaca y la muerte, pero además produce una afectación renal y una afectación en el hígado, claramente con una destrucción de la fibra muscular que entonces vuelve a afectar otra vez todo. Esto es el circuito de una evolución grave. Pero lo que me parece importante destacar, que no todos los que consumen sustancias tienen este efecto. Y otro dato que me parece importante, que incluso hoy una colega me recordaba para que lo destacáramos, y es que, a ver, el agua no hubiera evitado esto. Yo escucho que hubo problemas con el agua. No, el agua es una variante más, pero claramente el éxtasis es nocivo con agua o sin agua. ¿Sí? Quizás el punto es cuánto tardaron en atenderlos, ¿no? No sé si eso cambia la evolución posible. A ver, me parece que hubo muchas variables. El consumo de sustancias no se da en un consumo aislado. Nosotros tenemos una sociedad que... ¿Ustedes lo ven todo el tiempo en el Fernández? Vemos todo el tiempo en el Fernández, pero fíjate, María, que en los últimos 2 años, no hemos tenido grandes cantidades. Mientras tuvimos en el año 2015 880 intoxicados graves por alcohol, tuvimos 14 por éxtasis, sin ningún fallecido en todo el 2015. Toxicología del Fernández, problemática número 1, coma alcohólico. Sin duda, el alcohol, en segundo lugar medicamento, en tercero cocaína, en cuarto Paco, recién en quinto lugar nos aparecen las sustancias sintéticas, éxtasis y éxtasis líquido. Pero daría la sensación de que, bueno, por estos casos, cuando se producen este tipo de situaciones, son altamente fatales con relación a las otras circunstancias. No, son altamente fatales probablemente cuando hay mezclas y además hay una variabilidad que tiene que ver con la cosa individual. Yo ponía un ejemplo salvando totalmente las distancias, pero para que se entienda. Si yo le doy a 100 personas penicilina porque hay una infección que se combate con penicilina, probablemente 95 tengan buen resultado, 5 hagan una reacción alérgica y 2 se mueran. Es decir, además de la sustancia, hay otras variables que me parece que acá se sumaban. Una de ellas es el número de personas en el lugar, la temperatura. No nos olvidemos que la música electrónica se acompaña de bailar horas y horas agitadamente. Es decir, esto no es bailar un vals, es bailar agitadamente durante muchas horas, con el agregado de sustancia. No sabemos si 1, 2 o más. ¿Cuántos comprimidos consumieron? 1, 2. Normalmente, muchas veces estos chicos van preparados para consumir un comprimido o 2 y por ahí surge alguien que les convida alguna otra cosa y mezclan. Y desde la experiencia que ustedes tienen, que es, digamos, estar como en el frente, verlo por el trabajo que les toca en un hospital como el Fernández, que además es referencia en esto, ¿estarían a favor o en contra del sistema a la española de que los chicos puedan ir a hacer un test? A ver, las políticas de reducción de daño se vienen imponiendo y son indispensables. 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 El Estado, pero volvemos aunque prohíba la droga sintética, que tenga un stand donde diga, me acaban de vender esto, no, pero ¿me lo prueba? No, eso tiene que ver con la despenalización. No, pero en España... No, pero es que hay que diferenciar lo que es despenalizar la tenencia o legalizar una sustancia. Toda Europa tiene despenalizada la tenencia. Acá también. No, nosotros no. La policía o cualquier fuerza de seguridad tiene la obligación, por imperio de la ley 23737, de meterlo preso. Pero hay un fallo de la Corte que, está bien. Hay un fallo de la Corte para un caso en particular, que es el fallo Arriola, que algunos jueces adhieren, pero la policía tiene una ley a cumplir. Y la ley dice que tiene que llevarlos presos, que lo que no ocurra no quiere decir que tengamos despenalizada la tenencia. Por lo tanto, si alguien tiene un comprimido, no puede ágilmente ir a la puerta de un boliche o a la puerta de una de estas fiestas y decir, quiero que me la analicen. Porque si dice eso, la policía o la fuerza de seguridad tiene la obligación de detenerlo y procesarlo. Después el juez verá qué hace. O sea que habría que introducir primero un cambio de legislación, pero la modalidad... Un cambio de legislación. Ahora fíjate, María, yo acabo de llegar de Nueva York de participar en el Comité Científico Internacional de Naciones Unidas para el tema drogas. Hicimos 8 recomendaciones a la Asamblea General de Drogas de Naciones Unidas, la UNGAS, que acaba de sesionar. Y uno de los planteos es, primero, estamos discriminando claramente todavía y eso no debe ocurrir. Segundo, esto es un problema médico, no es un problema de seguridad. No, claro. Y el Comité Científico Internacional recomendó a los Estados miembros, que son casi todo el mundo, que se lo deje a los médicos. Que por favor esto se trate dentro del ámbito de la salud pública y no el ámbito de la seguridad. Esto no es un problema de seguridad, es un problema de salud.
Por lo tanto, si nosotros, ¿por qué? Porque las drogas afectan al cerebro. Son un problema que alteran la estructura del cerebro, cualquier sustancia, y hay que tratarlo de esa manera. Y una de las recomendaciones que dio fue que tiene que haber políticas de reducción de daño instaladas. Son recomendaciones que después los estados hacen o no. Bien. Pero y la última recomendación fue, bueno, por favor, tengan en cuenta lo que dice la opinión científica. Correcto. Si no, nos quedamos en el ámbito político exclusivamente de esto, y me parece que hay que darle lugar un poco más a lo científico en esto. Por eso queríamos escucharlo esta noche, nada menos que al doctor Damín, así que agradecemos muchísimo que haya venido esta noche. Gracias, María. Enseguida venimos.